Quiero cerrar esta serie titulada El espíritu de enfermedad. Recuerde que hay 7 espíritus que son relevantes, principales en los cuerpos o en las vidas de las personas. Uno de ellos es el espíritu de enfermedad. Próximamente estaré hablando acerca de los demás espíritus, de los 6 otros espíritus, para que conozcan la operación espiritual y cómo ser libre de estos 7 espíritus. Y hoy quiero cerrar esta serie, agradecer a cada uno de ustedes, porque cada mañana a partir de las 6 por este medio de YouTube, tú escuchas la palabra de Dios. Gracias por estar conectados con el Ministerio Casa de Gobierno. El apóstol Henry Camacho, mi esposa, la profeta Geraldine Venegas, les agradece, les bendice por abrir el corazón a esta enseñanza. Estoy seguro que Dios, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionarás, que experimentarás la vida abundante que Jesucristo tiene para nosotros. Satanás vino para matar, robar y destruir, pero el Hijo de Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No importa cuál es el tipo de enfermedad. Al final de cuentas, como una conclusión, no importa el medio por el cual el espíritu haya entrado. No importa si fue Satanás el que puso la enfermedad, si es una corrección de parte de Dios, si es algo que Dios está permitiendo para él mismo glorificarte. No importa eso, si tú logras a través de esta enseñanza entender cómo ser libre de la enfermedad. Cómo ser libre de la enfermedad. Y con esta enseñanza quiero cerrar esta serie de 9 audios, de 9 enseñanzas que impartí, que tiene que ver con el espíritu de enfermedad. Y hoy me despido de esta serie y la próxima semana daremos inicio a un nuevo campo de lo sobrenatural, de lo espiritual, a un nuevo campo de revelación y de conocimiento en el Hijo de Dios. ¿Cómo ser libres de la enfermedad? Quiero mencionar 7 características para experimentar libertad. Te voy a dar 7 pasos. Y no quiero decir que estos 7 pasos tengan un orden, aunque los voy a dar en orden. Quiero hablar que cada paso puede aplicar para un método completamente diferente. Explico. Si estás dentro de los 5 tipos de enfermedad, si escuchaste ese programa y la enfermedad que tienes o conoces a alguien enfermo es por causa del pecado, una de estas 7 claves entonces te va a ayudar a salir de la enfermedad si es por pecado. Amén. Entonces vas a entender 7 llaves, 7 claves, 7 principios que debes aplicar para ser libre de la enfermedad. ¿De verdad deseas ser libre de la enfermedad? Ok, aquí el Espíritu te va a dar 7 claves, 7 medios, 7 formas para ser libre del espíritu de la enfermedad. Si aplicas con fe, obedientemente estos principios, independientemente del tipo de enfermedad, debes soltar tu cuerpo en el nombre de Jesús. 7 tipos, 7 llaves de cómo ser libre de la enfermedad. La primera y la más importante es el arrepentimiento y la humillación. Arrepentimiento y humillación. Y esto tiene que ver con 2 tipos de enfermedad. 1, cuando es por pecado, o 2, cuando Dios ha determinado corregir tu vida. Voy a leer 2 de Reyes, capítulo 20, y voy a ingresar desde el verso 1 hasta el verso 6. La lectura le dará respuestas a lo que es una enfermedad por pecado o una enfermedad porque Dios está corrigiendo tu vida. Y cómo este hombre que estaba dentro de estos 2 ámbitos de enfermedad pudo ser sano, pudo ser libre de esa opresión de enfermedad y pudo vivir 15 años más. Les hablo del rey Ezequías. Por aquel tiempo, Ezequías cayó gravemente enfermo. ¿Ok? Enfermo. Estamos hablando del espíritu de la enfermedad. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo he servido fiel y sinceramente haciendo lo que a ti te agrada. Él era obediente. Él era fiel a Dios, pero estaba muriendo por una enfermedad. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que el profeta Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo:
vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor, Dios de tu antepasado David, te dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor y voy a darte 15 años más de vida. Aquí hay 3 principios importantes que quiero entender. Cuando una persona viene al arrepentimiento y a la humillación, porque Ezequías se arrepiente y se humilla, él se humilla con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Dios hace 3 cosas importantes en él. Número 1, lo sana. Lo sana. Lo primero que vas a recibir del Señor cuando te arrepientas, si tu arrepentimiento es genuino y si tu humillación es verdadera, solo Dios sabe tu corazón. Si eso es así, lo primero que recibirás de Dios es la sanidad. Número 2, ¿para qué sanó Dios a Ezequías y para qué te sana? No te sana para que vivas la vida que estabas viviendo. No te sanas para que te olvides del Señor y para que te apartes del Señor. Te sana para que empieces a buscar el don de congregarte, empieces a comprometerte con el templo de Dios, empieces a servir en la casa de Dios. Número 1 dice: voy a sanarte, y número 2 le dice: y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Acuérdate cuando en la puerta de la Hermosa, Hechos capítulo 3, hay un paralítico que está sentado en la puerta de esa iglesia. El apóstol Pedro y Juan ministran una sanidad a ese hombre y dice que ese hombre se levantó de esa enfermedad y entró brincando, glorificando a Dios al templo. Y note que cada uno de los que recibían sanidad, la orden era: vayan al templo. Los 10 leprosos recibieron orden de ir al templo y presentarse al sacerdote. Usted tiene que entender que si hay una sanidad, no es para que peque, no es para que viva la vida que ha venido viviendo, no es para que se aparte del Señor. Si usted recibe una sanidad, que sé que la va a recibir, porque te estás humillando, porque hoy estás entendiendo que el arrepentimiento sincero y la humillación de corazón traerá sanidad. Dios lo va a sanar, pero lo sana para que usted se congregue, se conecte con el templo, ame el templo, ame servir al Señor en el templo, empiece a cumplir cada principio del dar, del bendecir la obra de Dios. Y número 3, y voy a darte 15 años. No solamente te sana para que entres al templo y te conectes con la casa de Dios, sino que te alarga la vida. Note lo que el arrepentimiento y la humillación hace: alarga la vida. Estás a punto de morir, te han desahuciado, ya no hay esperanza para ti. Arrepiéntete, vuélvete de lo que estás haciendo mal, haz un pacto con el Eterno, humíllate ante la presencia del Señor. Riega ceniza sobre tu cabeza, pon tu rostro sobre el suelo, ponte boca abajo, quebranta tu corazón, reconoce tus pecados. Haz un pacto y dile: Señor, voy a cambiar si tú me sanas, voy a servirte. Cuando Dios me sanó a mí, mi pacto fue: te voy a servir. Cuando Dios sanó a mi hijo de la muerte cerebral que él tuvo, le dije: Señor, si tú haces que él sea un niño normal, como si nunca hubiese estado enfermo, Señor, yo voy a dar mi vida para ti. Desde el año 93 he dado mi vida para el Señor. He sido un hombre fiel de templo, fiel a Dios, a pesar de todo. Y muchas cosas han venido para matarme, pero el Señor ha sido fiel y le ha dado larga vida a mi vida. ¿Cómo ser libre de la enfermedad? Número 1, arrepentimiento y humillación. Hay 3 características cuando te arrepientes y te humillas, 3 beneficios. Número 2, ¿cómo ser libre de la enfermedad? Número 2, a través de la oración de la gente justa. A través de la oración de la gente justa. No dice que los cristianos que oren. No dice que cuando estés enfermo vaya a una iglesia y que cualquier cristiano te ore. Es la gente justa la que debe orar por ti. Tú no puedes permitir que cualquier persona ore por ti. Leamos lo que dice Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Noten que el pecado siempre está involucrado en la enfermedad. Antes de una sanidad tiene que haber un arrepentimiento del pecado. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tendrá mucho poder. La oración del justo no es la oración de un líder, no es la oración de un pastor, no es la oración de cualquier hermano de la iglesia, y no estoy quitando la autoridad a ellos. Como apóstol no les quito autoridad.
Solamente que la palabra no dice, y si estás enfermo, ve y que cualquiera te ore. Que el más antiguo de la iglesia te ore. Que el más ungido te ore. Dice, primero confiesa tus pecados. Entra en un círculo de oración, porque dice orar unos por otros. Aquí hay 3 características cuando la oración del justo tiene poder. ¿Cómo ser libre de la enfermedad? Necesitas, número 1, confesar tus pecados. Número 2, dentro de este segundo aspecto, orar unos por otros, es decir, involucrarte en un grupo de oración. No ser ese tipo de gente mediocre que dice oren por mí. Debes involucrarte en un grupo de oración. Y número 3, hacer que un justo ore por ti, porque la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y mire lo que dice Santiago 5, 14 al 15. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. No son los abuelitos, no son los viejitos de la iglesia, son los líderes que están llenos del Espíritu Santo, la gente que Dios ha escogido, los que andan en justicia en verdad, la gente íntegra son esos ancianos. Dice, llámenlos para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Toda evidencia de una sanidad tiene que venir primero acompañada de un arrepentimiento. Y la prueba de que una persona le fue perdonado su pecado es que la persona tiene que ser sanada. Si el pecado fue perdonado, la persona tiene que ser sanada. Porque Santiago dice, y el Señor lo sanará al enfermo y lo levantará. Y si ha pecado, su pecado será perdonado. Jesús le dijo a aquel paralítico en su casa, tus pecados son perdonados, a ti te digo levántate y anda. Pero note que no dice que el aceite sanará al enfermo, porque ese es otro error. Le aplicamos aceite a las personas pensando que el aceite lo va a sanar. Ungimos al enfermo pensando que es el aceite. Oran por el aceite para que el aceite se lo rieguen a un enfermo y pensamos que es ahí. La Biblia no dice que el aceite sanará al enfermo. Permítame leer lo que la Biblia sí dice. Dice, para que oren por él y lo unjan con aceite. Sí debemos ungir al enfermo con aceite. Sí debemos ungirlo con aceite. Dice, oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, la oración, no el aceite. La oración de fe. Quiere decir que la oración tiene que ir acompañada de fe. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No es el aceite. No era la sombra de Pedro, ¿comprenden? No es la mano que usted ponga ahí. Es la oración de fe de un justo, de un hombre íntegro. Dice la oración de fe. Tú puedes pedirle oración a cualquier persona y no te sanas. Se necesita gente de fe que te unja el cuerpo y que declare la sanidad sobre tu vida. Al final de cuentas, será el Señor el que te sane y te levante. Pero es a través de la oración de fe, no del aceite, aunque debemos ungir al enfermo con aceite. Número 3, ¿cómo ser libre de la enfermedad? Tenemos arrepentimiento y humillación. 3 beneficios a través de ello. Te sanará el Señor, tendrás que comprometerte con el templo y te alargará la vida. Número 2, oración del justo, le expliqué algunos aspectos ahí. Número 3, restauración del alma y del corazón. ¿Cómo ser libre de la enfermedad? Número 3, necesitas una restauración en tu alma y en tu corazón. Proverbios capítulo 15, verso 13. El corazón alegre es la cara feliz, mas el corazón enfermo es un semblante decaído y triste. Salmo 102, verso 3 al 5. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón, está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Este hombre está muriéndose como de una especie de cáncer. Dice, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Aquí él reconoce que el corazón está herido. Cuando un corazón y un alma están llenas de resentimiento, amargura, falta de perdón, cuando hay un corazón y un alma ofendida, un alma y un corazón que quieren guardar ese resentimiento, ese odio, consecuencias habrán grandes de su enfermedad para esta persona. Entonces necesitas una restauración del alma y del corazón. Busca por favor cómo sanar tu corazón y tu alma. Yo tengo un módulo
de sanidad interior que se llama los estados del corazón. Y ahí enseñamos qué es el corazón, cómo sanar el corazón, cómo lidiar con las heridas del corazón, cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios, cómo ser libre de la opresión, del odio y del resentimiento en el corazón, cómo descubrir el tipo de corazón. Contácteme al interno y sin ningún costo por WhatsApp le estaré dando ese discipulado si desea ser libre de su corazón. Número 4, a través de ayunos. ¿Cómo ser libre de la enfermedad? Número 4, a través de ayunos. La Biblia dice en el Salmo 58 que el ayuno es lo que rompe las ligaduras del alma. Cuando usted ayuna, cuando se mantiene en una vida de ayuno, entonces usted va a ser sano de la enfermedad. Número 5, ¿cómo ser libre de la enfermedad? Buscar continuamente el rostro de Dios. Estoy dando claves. Clave número 5, buscar continuamente el rostro del Señor. Proverbios 8:35. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oídme y vivirá vuestras almas. Número 6. Teniendo autoridad delegada por Dios. ¿Cómo ser libre de la enfermedad? Teniendo autoridad delegada por Dios. Mateo 10:1 de la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Esto nos permite ver que no todos poseen esa autoridad delegada, y esto nos permite ver que Pablo nos enseña que en Corintios Pablo enseña que a algunos les es dado por el Espíritu, no a todos, a algunos el don para sanar enfermos. Y número 7, cómo ser libres de la enfermedad. Y de esta forma me despido, por medio de la fe en lo sobrenatural. Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y sobre los enfermos pondrán sus manos e inmediatamente sanarán, a través de la fe en lo sobrenatural. 7 llaves de cómo ser libre del espíritu de la enfermedad.